La habitación 13. Siempre pensé que las supersticiones eran cosas del pasado, historias que la gente contaba para entretenerse. Sin embargo, trabajar en este hospital me ha enseñado que algunas historias no se pueden ignorar. En nuestro hospital, hay una habitación que nadie quiere ocupar, la número 13. Oficialmente, no existe. En los mapas del hospital, en las órdenes de los médicos, incluso en el sistema de registros, saltan de la habitación 12 a la 14. Pero los que llevamos años aquí sabemos que la 13 está ahí, oculta entre pasillos y sombras. Soy enfermero, y me ha tocado cubrir varios turnos nocturnos en las áreas más remotas del hospital. Hace unas semanas, mientras revisaba el inventario en una zona poco transitada del ala oeste, algo raro sucedió. Las luces titilaban de forma intermitente, lo cual no es raro en los sectores más antiguos del edificio, pero esa noche, algo se sentía diferente. Un frío repentino me recorrió la espalda, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Decidí dar una vuelta por el pasillo para asegurarme de que todo estaba en orden. Fue entonces cuando lo noté. Un destello de luz en un rincón del pasillo que usualmente está apagado. Curioso, me acerqué, y ahí, en la penumbra, vi una puerta. Una puerta que no debería estar ahí. Me detuve frente a ella, y con horror vi el número grabado en una pequeña placa, 13. Sentí que mi corazón se detenía por un momento. Nadie hablaba de la habitación 13, pero todos sabíamos su historia. Se decía que hace años, cuando el hospital era nuevo, esa habitación era una sala de aislamiento para pacientes con enfermedades mentales graves. Las enfermeras contaban que muchos pacientes murieron allí en circunstancias extrañas, gritos que se escuchaban en medio de la noche, susurros que no venían de ningún lado, y luces que se apagaban sin motivo aparente. Finalmente, la habitación fue clausurada. O eso creíamos. Sentí una atracción extraña hacia la puerta, como si algo me llamara desde el otro lado. Contra mi propio juicio, giré el pomo. La puerta se abrió con un chirrido agudo, y me enfrenté a una sala vacía. Solo había una cama oxidada en el centro, con las sábanas tiradas descuidadamente como si alguien hubiera estado ahí recientemente. De repente, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El pánico me invadió, pero cuando intenté abrirla, el pomo no se movía. Estaba atrapado. La luz parpadeó varias veces, y cuando volvió a encenderse, me di cuenta de algo espeluznante, no estaba solo. En una esquina oscura de la habitación, una figura se materializó lentamente. Al principio era solo una sombra, pero luego empezó a tomar forma. Era un hombre, o al menos lo parecía. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos no tenían vida, solo dos pozos negros que me miraban con una intensidad que me paralizó. No decía nada, solo me observaba. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El frío en la habitación era insoportable, como si el aire estuviera siendo drenado de mi cuerpo. El hombre se acercó, sus pasos apenas audibles, pero cada uno resonaba en mi mente como un eco sin fin. Cuando estuvo a unos pocos centímetros de mí, abrió la boca, pero no salió ningún sonido, solo un viento helado que hizo que las luces volvieran a parpadear. Fue entonces cuando escuché los gritos. Gritos desgarradores, como si vinieran de todas direcciones, de personas que no podían escapar de su destino. Me tapé los oídos, pero no sirvió de nada. El hombre levantó la mano lentamente, señalando la cama. Cuando volví la vista, la cama ya no estaba vacía. Una figura temblorosa yacía en ella, cubierta por las sábanas, y de pronto, el monitor al lado de la cama comenzó a emitir un pitido constante, el sonido del corazón que se detiene. El pánico me invadió por completo. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas hasta que finalmente cedió, dejándome caer en el pasillo. Al mirar atrás, la puerta número 13 se había desvanecido, como si nunca hubiera estado ahí. Regresé a la sala de control, y cuando intenté explicar lo que había sucedido, me miraron como si estuviera loco. Nadie me creyó. Revisamos los planos del hospital, y como siempre, no había registro de la habitación 13. Pero yo sé lo que vi. Sé que esa habitación está ahí, esperando, oculta en las sombras, lista para abrirse de nuevo.
Desde entonces, nunca vuelvo a patrullar esa área. A veces, sin embargo, cuando camino por los pasillos vacíos en medio de la noche, siento una presencia detrás de mí. Un frío inexplicable. Y sé que, en algún lugar, la puerta número 13 está esperando a su próxima víctima. Turno de medianoche. Soy enfermera desde hace más de 10 años, y nunca pensé que mi trabajo pudiera asustarme. Hasta hace poco, las cosas más difíciles de manejar eran las urgencias repentinas y el agotamiento físico. Pero desde hace unos meses, algo en el hospital ha cambiado. O tal vez soy yo. Comenzaron a suceder cosas que simplemente no puedo explicar. Todo empezó en mi último turno de medianoche. El hospital estaba más tranquilo de lo habitual, y los pacientes dormían o estaban bajo el cuidado de otros compañeros. Mi sección esa noche era el ala más antigua, un área que ya no se usa tanto, pero que aún alberga a algunos pacientes mayores. Todos los que trabajamos aquí sabemos que ese ala tiene una historia oscura. Se dice que en el pasado, era donde traían a los pacientes en estado terminal. Las paredes parecían susurrar secretos de tiempos olvidados. Eran las 3 de la mañana y estaba revisando los monitores cuando escuché algo. Era un leve susurro, como si alguien estuviera hablando a lo lejos, pero muy tenue. No le di importancia al principio, pensando que sería algún compañero en la sala contigua. Pero el susurro persistió. Me levanté y me dirigí al pasillo, esperando encontrar a alguien que me confirmara lo que había oído. El pasillo estaba vacío. El aire se sentía espeso, como si la atmósfera hubiera cambiado de repente. Caminé despacio, observando cada puerta cerrada. A medida que avanzaba, me di cuenta de que el susurro venía de una habitación al final del corredor, la número 306. Era una habitación que no había sido usada en años. Al llegar a la puerta, sentí un frío que no tenía explicación. Mi mano temblaba al girar el pomo, pero logré abrirla. La habitación estaba vacía, tal y como debía estar, sin más que una cama deshecha y algunas sillas viejas. El susurro había desaparecido, pero cuando di un paso dentro, la luz parpadeó brevemente. No fue más que un segundo, pero ese instante fue suficiente para notar algo. En la cama había una figura. No pude verla bien, era solo una sombra, pero sentí su presencia. Me quedé paralizada, incapaz de moverme o de apartar la mirada. La luz volvió a parpadear, y la figura desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Sentí un fuerte dolor de cabeza, como si la presión en el ambiente fuera demasiado para soportarla. Decidí cerrar la puerta y regresar al escritorio. Traté de convencerme de que había sido el cansancio o mi imaginación, pero cuando revisé los informes, noté algo que me dejó helada. La habitación 306 había sido ocupada por una paciente hacía muchos años. Una mujer de edad avanzada que, según los registros, murió durante su tratamiento. Lo extraño era que el informe no especificaba ninguna causa clara. Solo decía que había sido encontrada sin vida, con una expresión de terror en su rostro. Lo que sucedió después fue aún peor. Esa misma noche, mientras me encontraba en la sala de descanso, el monitor de pacientes comenzó a emitir un pitido. Al revisar las cámaras de seguridad, vi algo que nunca olvidaré. En la pantalla, se podía ver claramente el pasillo frente a la habitación 306. Y ahí estaba. La figura que vi antes, de pie frente a la puerta. La figura no se movía, solo estaba ahí, observando, como si estuviera esperando que alguien la viera. El frío en mi cuerpo fue tan intenso que me hizo temblar. No podía despegar los ojos de la pantalla. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, la figura se desvaneció. Desde esa noche, evito pasar por ese pasillo. Algunos compañeros han comenzado a notar cosas también, sombras que se mueven en el rabillo del ojo, susurros en medio de la nada, y ese frío. Ese horrible frío que parece seguirnos a donde quiera que vayamos en el turno de medianoche. Ahora, cuando miro los pasillos oscuros, sé que no estoy sola, aunque a veces desearía que lo estuviera. El turno de la noche.
Soy guardia de seguridad en un hospital que ha estado funcionando por más de medio siglo. Con el tiempo, el edificio ha acumulado historias de todo tipo, desde operaciones milagrosas hasta tragedias que te harían estremecer. Pero, para mí, las noches siempre tienen un aire diferente. Los pasillos vacíos, los ruidos aislados y esa sensación constante de que algo te está observando. Todo se siente más pesado cuando cae el sol. Hace un par de semanas, me asignaron a patrullar la zona del antiguo pabellón de psiquiatría. Lleva más de una década clausurado, pero aún lo usan como almacén de equipos médicos. Nadie en el hospital habla de ese lugar, y siempre he tenido la sensación de que lo evitan deliberadamente. Esa noche, la temperatura en el edificio parecía haber caído de golpe. Las luces, que normalmente titilan en los pasillos viejos, parecían más apagadas de lo habitual, como si la oscuridad tratara de devorarlas. Era cerca de las 2 de la mañana, cuando estaba haciendo mi ronda final por esa área. Todo parecía en orden hasta que llegué a la puerta de la antigua sala común del pabellón. Me detuve en seco. La puerta, que siempre está cerrada con llave, estaba entreabierta. Mi pulso se aceleró. Respiré hondo, tratando de calmarme, diciéndome que probablemente uno de los técnicos de mantenimiento había olvidado cerrarla. Empujé la puerta lentamente, y el chirrido que hizo al abrirse resonó en el silencio del hospital. El olor a humedad y polvo invadió mis sentidos. La sala estaba oscura, solo iluminada por la luz de emergencia en una esquina, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Fue entonces cuando la vi. Al fondo de la sala, de pie frente a una ventana sucia, había una figura. Una mujer, vestida con una bata blanca de hospital, con el cabello largo y sucio cayendo sobre sus hombros. Parecía estar mirando hacia afuera, aunque sabía que no había nada que ver. Lo primero que pensé fue que algún paciente se había perdido o quizás un fantasma de mi imaginación, pero la sensación que tuve no fue de simple confusión. Era miedo, puro y frío. Señora, ¿se encuentra bien? Mi voz resonó en la sala, pero la mujer no se movió. Avancé unos pasos, pero cada uno que daba me sentía más atrapado en una especie de niebla densa y opresiva. El aire se volvió helado, tanto que sentía el aliento salir de mi boca en pequeñas nubes de vapor. A medida que me acercaba, noté algo extraño, los pies de la mujer no tocaban el suelo. El corazón me latía con tanta fuerza que pensé que iba a estallar. La luz de emergencia parpadeó, solo por un segundo, pero cuando volvió a iluminar la sala, la mujer ya no estaba frente a la ventana. Ahora estaba a solo un par de metros de mí, aún de espaldas. Su cabello, ahora lo veía más de cerca, estaba pegajoso, enredado como si hubiera estado bajo el agua por días. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. Todo en mi cuerpo gritaba que debía salir de ahí, pero una fuerza invisible me mantenía clavado en el suelo. El silencio era total, hasta que escuché un susurro, apenas perceptible, que parecía llenar toda la sala: «No me dejes aquí». Mi sangre se congeló. Entonces, la luz volvió a parpadear, pero esta vez se apagó por completo, sumiéndome en la oscuridad. Sentí algo rozar mi brazo. No pude contener un grito y corrí hacia la salida, sin mirar atrás, tropezando con cajas y sillas. Al llegar a la puerta, la empujé con todas mis fuerzas y me desplomé en el pasillo. Cuando volví a la sala de vigilancia, no sabía qué hacer. Le pedí al técnico que revisáramos las cámaras, seguro de que algo habría captado. Al ver el video, mi corazón latía con fuerza. Se me veía caminando por la sala, solo. Ni una sombra, ni una figura, nada. Desde esa noche, evito a toda costa pasar cerca del pabellón de psiquiatría. Sin embargo, a veces, cuando estoy solo en los pasillos, puedo oír susurros a lo lejos, como si alguien, o algo, aún me estuviera llamando.